tema de hoy, que están hablando todos mis hermanos, aquí en el podio, es estar hablando de la autoestima de los niños. Y como había dicho, nos toca a nosotros compartirte de la autoestima de los niños de entre 6 a 9 años. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos. O sea, el valor que nosotros tenemos de quiénes somos verdaderamente. Esa es la autoestima. ¿No crees que es muy importante empezar a reflexionar sobre qué tanto valor nosotros tenemos, qué tanta autoestima tenemos? Y esto se va creando a través de la vida, a través de las sensaciones y experiencias que uno va incorporando a través de la vida. Y esto nos lleva como consecuencia a cómo nos podemos comportar en lo que hacemos día a día. Es el reflejo de cómo está nuestro interior. Entonces, algo que quisiera comentarte es que nosotros muchas veces nos damos un cierto valor en base a qué tan inteligentes somos, cuántos logros tenemos y qué tenemos. Muchas veces en eso basamos el valor de las cosas, el valor de quiénes somos. Para ello, sí quisiera que pensáramos primeramente que los niños entre 18 meses están experimentando un reconocimiento de su imagen, de cómo son ellos físicamente. ¿Te das cuenta? Ellos están explorando mucho, por ejemplo, el verse al espejo. Es muy bueno ese desarrollo del niño porque está explorando que tiene un físico, su imagen física. Después, posteriormente, en los subsecuentes años se está identificando físicamente. Y algo que vamos a tocar ahorita es el tema de nuestros niños a esta edad. ¿Sabías que es muy importante esta etapa a partir de los 6 años hasta los 9 años, donde nuestros hijos es la primera vez que están dándole un valor a sus vidas? Están en la etapa de desarrollar ese valor en sus vidas. ¿Lo sabías? No sé si habías reflexionado alguna vez eso. Yo me siento afortunado de poderte dar esta clase, pero lo que yo más deseo es que juntos podamos llevarlo a la práctica, de tener el conocimiento de cómo poderlo llevar, de tener la conciencia, qué es lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. A veces vamos en el día a día haciendo un montón de cosas, tantas cosas, pero no nos damos a la tarea de estar aprendiendo y sabiendo qué es lo que necesito aprender de la crianza de mis hijos y cómo poderlos ayudar. Entonces yo quiero decirte, yo estoy en esta pelea. Ahora como líder de una región es bien desafiante, es bien difícil estar en todo un montón de desafíos, pero no debo de descuidar el proceso de qué hacer para ayudar a mi hija que ella pueda crecer. Entonces algo que me impresiona esto es que en esta etapa de los 6 años en adelante está teniendo un desarrollo de tener un valor en sus vidas. Entonces, fíjate, el desafío como padres es desarrollar, que ellos puedan desarrollar su valor a través de lo que nosotros podemos enseñarles. Fíjate, ellos están plenamente observando cómo nos comportamos. Ellos están constantemente viendo cómo somos nosotros para con ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a estructurar quiénes van a ser dependiendo de lo que nosotros estemos enseñándole a ellos. ¿Te das cuenta qué importante es esta etapa entre nuestros hijos? A lo mejor piensas, dices, cuando son bebecitos o cuando son todavía menos de 6 años. ¿Sabes que esa es una etapa muy importante de nuestros hijos? Pero para eso, entonces tenemos que entender algo muy básico. Algo que nos enseña la Biblia y que no podemos saltarnos lo que Dios de lo que Dios nos enseñó desde un principio. Miran, en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, todos hemos leído esta escritura, sin duda, pero vamos a retomarla. Dice, entonces dijo ahora,
hagamos al hombre, se parecerá a nosotros. ¿Sabes qué? Esto tiene algo muy profundo, porque ese es el resultado de lo que realmente somos. Somos una creación de Dios. Somos como Dios quiere que seamos. Tenemos una capacidad de ser espirituales. Dios es espíritu. Dios quiere que seamos como Él. Dios es como nosotros. ¿Sí te das cuenta que es algo muy importante? Este es el nivel más alto de valor que puede tener todo ser humano. ¿No te impresiona eso? Pero ¿sabes qué? Que a través del tiempo esto se va perdiendo. ¿Por qué? Fíjate, en hace muchos años, en Primera de Samuel, acompáñame en el libro de Samuel. En Primera de Samuel, en el versículo 16, Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 17. Perdón, en el versículo 7, 16:7. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Sabes qué? Este es un desafío impresionante que tenemos que vencer. ¿Sabes qué? Desde mucho tiempo atrás, el profeta, ¿en qué se fijaba? En la apariencia. ¿Cuántas veces hoy estamos viviendo un mundo que tenemos que vencer sobre estas áreas de la apariencia? ¿Qué tan inteligente eres? ¿Qué tan guapo o bello puede ser? Y juzgamos muchas veces, no de una manera como Dios quiere que juzguemos las cosas. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Quién soy yo? Y te das cuenta que nuestros niños están experimentando desarrollar quiénes van a ser, quiénes son ellos. Porque ese es el plan, fíjate, y este es el desafío que muchos de nosotros podemos estar influenciando y fijándonos más por las apariencias que por lo que realmente hay dentro de nuestro ser. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener hijos extraordinarios? Yo he querido tener una hija extraordinaria, pero ¿sabes qué? Tenemos que reconocer algo. Tenemos que reconocer que necesitamos ser maduros para reconocer que necesitamos cambiar muchas áreas de nuestras vidas. Para poder ayudar a nuestros hijos necesitamos ver primeramente cómo estamos nosotros. Primeramente reconocer qué tan nosotros estamos en esa vida de valor, en nuestra vida. Y solamente en las cosas que pasan en tu día a día te vas a dar cuenta cómo estás en esa área. Yo te quiero compartir. Yo creo que en mi vida no ha sido nada fácil poder estar creciendo constantemente y poder ver lo que Dios me muestra en el día a día. Quiero decirte que en estos días, híjole, hace poco mi hija acaba de terminar el primer año de primaria. Tiene 7 años ahorita. Y empieza a ver, ¿no? Hicieron una ceremonia en la escuela y hacen un reconocimiento para los que ganaron el primer lugar en el área de español y los que ganaron el primer lugar en el área de inglés. Fueron solamente 3 niños de todo el grupo. Pregunta, ¿cómo te sientes tú cuando estás en ese tipo de eventos? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes, está bien por ti y ya? ¿No causa en ti un conflicto? Bueno, en mí, quiero decirte, en mí causó un conflicto. Dije, ¿por qué? ¿Por qué mi hija no puede tenerlo? ¿Acaso no es lista? ¿No es inteligente? Claro que sí. Luego ves en los abanderados, ¿no? Y
Y casualmente tu hija tampoco está o tu hijo no está. ¿Qué empiezas a ver de todo esto? ¿Qué empiezas a ver? Yo pude ver algo muy profundo. Primeramente, que hay inseguridades profundas de tu ser. Hay inseguridades que tú estás teniendo en tu vida. Y que eso necesita ser resuelto. Porque si no, ¿cómo vas a poder ayudar a tu hijo o a tu hija a poder ser lo que tú no, porque lo que tú quisieras que fuera? Porque tú tienes muchas inseguridades en tu vida. Yo que pude reflexionar de todo eso. ¿Sabes qué? Mi esposa y yo tuvimos que platicar varias cosas y pensé. ¿Qué es lo que pensé? Que muchas veces, desde chico, yo nunca creí que podía tener grandes cosas. Había una inseguridad. Reveló una inseguridad muy profunda de mi carácter, de mi corazón. Y que yo tenía que verlo de una manera ahora con los ojos de Dios. Eso fue mi pasado, ¿no? Y que ahora, oye, ¿cómo voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo le voy a enseñar a que sea grandes cosas si yo tengo cosas que yo no he arreglado de una manera muy profunda de nuestro carácter, de nuestra vida? No sé cómo tú vives todo este tipo de situaciones, pero yo sí te aseguro que lo que más queremos es que ellos sean cosas, que hagan cosas extraordinarias. Pero si eso queremos ver, tenemos que desarrollar cosas, necesitamos primeramente desarrollar cosas muy profundas en nuestro carácter. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Y tener la madurez para poder tomar esas situaciones y poder ayudar a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Todo esto siempre nos lleva a poder examinarnos mucho en nuestro nivel de valor que nos tenemos. Y ¿sabes qué? Muchas veces no nos alcanzamos a entender que muchas cosas de la manera como actuamos con nuestros hijos son porque tenemos varias cosas que pensamos. Por ejemplo, a veces, ¿cuántas veces puedes estar pensando secretamente que tu hijo es un niño común como los demás? Que a veces te decepciona en lo más profundo que tu hijo o tu hija no es guapo o guapa. O que tu hijo no es lento en hacer las cosas. Piensas que ellos no pueden hacer tal o cual cosa porque son incapaces de hacerlo. Y indirectamente le estamos diciendo que no pueden. Y cuando decimos que no pueden, ¿qué estamos queriendo transmitir? Algo feo, ¿verdad? Piensas que ellos no... a veces, ¿cuántas veces nuestros hijos nacieron en un tiempo difícil? Cuando no era el momento más correcto que necesitábamos tener un hijo. O cuántas veces nos produjo trastornos el tener un hijo. A lo mejor porque tuvo trastornos en tu físico, ¿no? Que se acabó tu juventud, o situaciones económicas, o situaciones sociales. A lo mejor cuando concebiste a tu hijo estabas, a lo mejor ibas a ser la crítica de muchos. O a veces quisiste tener un niño en lugar de una niña. O cuando te embarazaste, no estabas casado. Y que a lo mejor el estar embarazado te obligó a casarte. Todo esto, hay cosas que a lo mejor necesitamos entender y recapacitar. ¿Cómo estoy yo en mi vida? Todo este tipo de cosas ha causado inseguridad en nuestras vidas. Y que hoy, así como lo que yo hoy te pude hablar de esta situación en la vida diaria, pueden salir y decir, bueno, en ese momento cuando yo veía así a mi hija, decía, bueno, no pasa nada, ¿no? Simplemente hay que echarle más ganas, ¿no?
No, algo que más, y algo que también yo descubrí en eso es, dije, ¿cuánto por esa inseguridad que yo tenía, de que yo nunca peleé por cosas y que creía que podía tener grandes cosas? ¿Cuántas veces hoy yo a mi hija, como papá, no le ayudé a que se puede tener las cosas? ¿Por qué? Porque le dejaba que se conformara, que no hay problema, no tienes que esforzarte. Ya, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de mi naturaleza. Y cuando tú ves resultados dices, híjole, ¿por qué? Porque en lo más profundo sí queremos. Dios nos hizo a su imagen. ¿Tú no quieres ser cada vez más como Jesús? Yo te pregunto, ¿tú no quieres ser un hombre seguro, firme, contento, lleno de realización en tu vida? Ese es el plan de Dios. Dios no ha cambiado su plan, pero a través de la historia, a través del tiempo, vamos bajando y bajando eso que tenía el plan, que es el plan de Dios, que somos a su imagen. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos si primero no resolvemos primeramente nuestro corazón? Yo tuve que, después del tiempo, yo tuve, gracias a mi esposa, ahí estuvimos platicando y le decíamos a mi hija, le decíamos, ¿sabes qué? Yo le pedía, perdóname, Mía, perdóname porque yo no te ayudé a ser mejor. Yo no te ayudé a que sí se puede. Yo tomaba mi parte. Y yo le decía, ¿qué diferencia hay entre esos niños que tuvieron el primer lugar y tú? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son inteligentes? ¿Sí o no? Son inteligentes. Todos somos inteligentes. Todos somos capaces. El punto es de qué manera yo aplico lo que Dios me enseña en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué derecho tenemos de llamar a nuestros hijos a ser extraordinarios si nosotros mismos, con nuestros pensamientos, somos tan comunes y corrientes? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo quieres que tu hijo haga lo que tú no hiciste? Lo que tú hoy no eres capaz de hacer. Porque hay inseguridades profundas en nuestras vidas. Y que ese es el plan de Dios. Que seamos a su imagen. Y muchas veces caemos en lo que todo mundo hace. Hoy, ¿cuántas veces la culpa nos lleva a tratar a nuestros hijos de una manera no correcta? Le compramos todo, somos permisivos porque no queremos castigarlos porque sentimos una gran culpa. ¿Cómo hoy podemos enseñar a nuestros hijos, cuando tenemos más de un hijo, ayudarles a que no hay diferencias entre ellos? ¿Cuántas veces nosotros como padres podemos estar haciendo diferencias? A uno sí le compras y al otro no. Estás haciendo una diferencia. Entonces estás viviendo una vida, estás enseñando una vida de inseguridad. Que él vale más que el otro, o que ella vale más que él. Cuán importante nos tenemos que dar cuenta que es muy importante resolver nuestra autoestima. ¿Y cuál es el objetivo? Que nuestros hijos tengan un inmenso valor porque somos creados a semejanza de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, para poder ayudar a nuestros hijos de entre 6 a 9 años, ¿qué tenemos primeramente que entender? Que están en el desarrollo de ser individuales, de entender que ellos están desarrollando quién soy. Eso es algo que yo quisiera que te llevaras en esta clase. Tus hijos están en ese desafío, en ese crecimiento, en quién soy. Y de esto
va a depender mucho de nuestro trabajo. Y una función muy importante de nosotros como padres es amar y respetar a nuestros hijos. ¿Qué es amar? Creo que en su mayoría, todos amamos a nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? Nos olvidamos de algo, del respeto a nuestros hijos. Son dos cosas muy básicas que debemos de no olvidar como papás. ¿Por qué? Piensa cuántas veces tú has roto esa situación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar, pues son nuestros hijos, ¿verdad? Ellos me tienen que obedecer. Pero a veces nos olvidamos de algo bien importante, que es el respeto. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te gustaría ver a tu hijo? ¿O cómo te sientes cuando tu hijo es lastimado en la escuela? Cuando se deja. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando alguien lo insulta y se puede sentir mal? ¿Cómo le puedes ayudar a tu hijo que se pueda respetar a sí mismo si nosotros no lo respetamos? ¿Y cómo lo respetas? O sea, ¿cuántas veces le hablas amablemente? ¿Cuántas veces le hablas con sabiduría? ¿Cuántas veces eres congruente con lo que le dices? ¿Sabes qué? Él no va a aprender qué es respetarse. Porque a veces como padre infringimos mucho esta situación con nuestros hijos. Y no te das cuenta, y no nos damos cuenta que quiénes son. Es una creación de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que cuántas veces nosotros no fuimos respetados? Y a veces pensamos que todos los demás pueden ser groseros con nosotros. ¿Sí o no? Porque nos trataron mal. Porque nunca nos enseñaron a tener dignidad. Y a poder ser seguros en esas áreas de nuestras vidas por nuestros pasados. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es algo que yo sí quisiera que tú te llevaras eso. Que tú evalúes qué tanto respetas a tu hijo. Fíjate, nosotros como discípulos, ¿qué hacemos con nuestros discípulos? Somos respetuosos, ¿no? ¿Sí o no? Porque si eres irrespetuoso, se te va a poner al brinco el hermano, ¿no? ¿Sí o no? O sea, o te va a reclamar, o se va a sentir mal contigo. Imagínate, nosotros de una manera que practicamos constantemente esto, sabemos que es tener respeto. Llegar puntual, ser amable, no reclamarme, o sea, como ayudarme, ¿no? Pero ¿cuántas veces a nuestros hijos sí podemos decirle cosas? Salte. ¿Cuántas veces podemos ser tan finos en esa situación con nuestros hijos? Pregúntate a veces por qué tus hijos están así. O te va a causar dolor ver que tus hijos pueden ser lastimados por otras personas porque su autoestima está por abajo. Entonces hay varios factores muy importantes que necesitamos entender que influyen en la autoestima de los niños, de los cuales son muy extensos, que son los aspectos, los factores físicos de cómo ellos se pueden ver físicamente. Es algo que va a influir mucho en su autoestima. Otro, los factores personales. ¿Qué quiere decir esto? Los padres tenemos un impacto fuertísimo en el valor de nuestros hijos. La familia, ya sea hermanos,
parientes, abuelitos, van a tener un impacto fuerte sobre nuestros hijos. Los profesores, los maestros, van a influenciar de una manera fuerte en el valor de nuestros hijos. Sus amigos. Te das cuenta que tenemos que estar muy al pendiente del impacto que puede ser todo este grupo de personas para el significado de nuestros hijos. Porque a veces tus hijos te dicen, es que dijo la maestra. ¿Por qué crees? Porque tiene un impacto muy fuerte en sus vidas. Lo que los demás dicen de ellos. Porque está en un proceso de quién. Está en el proceso de desarrollar el ser. ¿Quién soy? Entonces, nada más para concluir, mi esposa va a compartirles algunos tips que van a ser muy buenos, que ojalá les pueda ayudar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo les quiero hablar un poquito, más bien decirles algunas cosas que pueden ayudar a nuestros hijos a fortalecer su autoestima. Una, para empezar, es algo que decía Severiano ahorita en este momento. En esta etapa generalmente los niños ven que observan mucho, sobre todo a los padres, como él decía, pero también a gente de autoridad como son los maestros. Entonces, a veces para poder ayudarles a ellos es importante mantener una relación constante con el maestro para poder saber cómo está. A veces ellos llegan como me siento mal, me duele el estómago, no quiero ir a la escuela, y también en situaciones de mucha influencia como algunas cosas que no quieren hacer como nosotros les indicamos porque el maestro dijo que fue de tal o cual manera. Entonces es obvio ahí que es muy importante que podamos tener una relación con los maestros, que frecuentemente estemos platicando con ellos para poderles ayudar, para que juntos podamos ayudarles a que su autoestima esté en donde debe de estar, que sea correcta. Otro de los puntos es, en esta etapa en donde estamos hablando que ellos están desarrollando su personalidad, están desarrollando, o sea, ellos toman mucho el valor de cómo los ve la gente, cómo los vemos nosotros como padres. Eso para ellos es sumamente importante, todo el tiempo nos están viendo, ¿no? Como decía Sebe, pero nos están viendo para imitarnos, o sea, ellos toman su valor de lo que ellos piensan que nosotros creemos de ellos. Entonces es muy importante que nuestra creencia hacia ellos sea increíble, sea buena, sea positiva siempre. Eso es algo muy, muy importante. Por lo tanto, algo que refuerza también esta situación es el darles cierta libertad para poder empezar a lo mejor hacer pijamadas, a dejarlos que vayan con sus amiguitos y sobre todo hacerlas en la casa. Obviamente con mucha precaución, mucho cuidado, bajo ciertas situaciones, pero eso ayuda mucho a que ellos vayan desarrollando cierta autoestima. Luego el desarrollo de la responsabilidad. Para ellos el hecho de que les podamos dar ya ciertas responsabilidades implica que nosotros confiamos en ellos y que ellos tienen capacidad. Obviamente la responsabilidad que les vamos a dar a ellos tiene que ver con su madurez y con sus capacidades, ¿verdad? Es decir, no vamos a dejar a un niño de 6 a 9 años cuidando a sus hermanitos. No es correcto, no es adecuado, no está bien. Pero, por ejemplo, sí puedes ya ayudarle, ¿no?, a que empiece a tomar responsabilidad como de asear su cuarto, de ayudarlo a que haga ciertos quehaceres, obviamente bajo la supervisión de un adulto, ¿verdad? No voy a ayudar a mi hijo a que empiece a lavar los trastos o ayude y le dejo los cuchillos o cosas. No, tiene que ser bajo supervisión y cosas que sean adecuadas a su edad. Eso es algo que es muy bueno. Ayudarlos a darles la oportunidad de elegir y tomar decisiones. Es muy importante ayudarlos en esta etapa también a que ellos puedan buscar tipo de, que ellos empiecen a tomar decisiones. Obviamente entender también que deben de ser a su edad, ¿verdad? A lo mejor en este momento es como ayudarlos a, bueno, ¿qué quieres cenar?, ¿no? ¿Qué te quieres poner? Y darles ciertas direcciones, pero es muy importante que ellos empiecen a tomar decisiones también, ayudarlos y valorar lo que ellos están decidiendo.
ayudarlos, eso es muy importante. Luego, retroalimentación positiva. Como padres, no debemos dejar de pasar la oportunidad de poder animar a nuestros hijos, de poder reforzarlos con una felicitación, un gesto de cariño hacia algo que ellos hacen. Es decir, a veces nosotros damos por hecho que ya los demás saben qué hacer, incluso en nuestras relaciones a diario, ¿verdad? Le decimos al esposo, saca la basura y luego ni le agradecemos y nos sentimos, y él luego ya no lo quiere hacer porque ni siquiera somos agradecidos, ¿verdad? Nos gusta que apreciemos las cosas que hacemos por los demás, ¿verdad? Y decir, bueno, muchas gracias. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros somos agradecidos? Nuestro esposo, nuestra esposa empiezan a hacer más esa situación. Igual es con los niños. Si nosotros reforzamos algo que ellos empiezan a hacer con un cariño, con una actitud, con un te felicito, con un gracias, seguramente ellos van a seguirlas haciendo con frecuencia y esto los va a ayudar a que finalmente se haga como una costumbre en ellos. Ellos se van a acostumbrar a hacer lo bueno, pero siempre tenemos que tener esa actitud de ver lo positivo de ellos, siempre estar agradecidos con ellos, reforzar con cariño, con un buen gesto lo que hace. Algo que pasa, por ejemplo, con nosotros es que frecuentemente tenemos reuniones, citas en la casa y cada vez que termina una cita nosotros agradecemos a Mía que haya tenido una buena actitud de esperarnos. O sea, como gracias, hija, por haber sido paciente, gracias por entendernos que es parte de nuestro trabajo. Y así, o sea, ahora que está empezando también a hacer ella sus propios quehaceres, oye, lo hiciste muy bien, muchas gracias por haberme ayudado, por querer ayudarme. Y ella lo hace con mucho gusto, desea hacerlo más veces. Aceptación de errores y fracasos. Esta parte es muy importante, es decir, debemos enseñar o fomentar en los niños la capacidad de ver los errores como una forma de mejorar lo que hacen. Y no hacerles creer que por su equivocación es el fin del mundo. A veces nuestros hijos cometen algún error y nos enojamos, ¿no? Y les gritamos, ¿y cómo es posible? Siendo que a veces nosotros mismos nos equivocamos en situaciones incluso tan básicas. Una ocasión me tocó ver, estábamos en un lugar de comida rápida y un papá, una niña agarra unas papas, se las come y se le caen y se embarra toda. Y el papá, pero te dije que tuvieras cuidado, ¿por qué lo hiciste? No te fijaste, ¿no? Y la verdad yo veía a la niña y yo decía, ay, pobrecita, ¿no? Y acto después agarra el papá las papas y también se le caen. Y yo dije, bueno, o sea, como con ganas de decirle, a ver, señor, tenga cuidado, a ver, porque no se fija, lo hubiera, ¿no? O sea, con ganas de decir todo eso. Pero la verdad es que a veces nosotros somos así con nuestros hijos y no nos damos cuenta. Tenemos que ayudarles y luego por eso ellos no quieren hacer las cosas. Muchas veces esa es la razón por la que un niño no se arriesga o no se atreve a hacer ciertas cosas, porque siempre está reprimido. Es que porque de todo está mal. No lo hiciste bien, ¿por qué lo hiciste así? Te dije que no, te dije que de esta manera. Entonces tenemos que buscar siempre la manera de enseñarles que sí se van a equivocar y que lo tienen que hacer, pero que eso siempre los va a llevar a un camino de hacer las cosas correctamente. Eso es algo muy importante, enseñarles de una manera adecuada. Después, hay que evitar ridiculizar o humillar. Es decir, el ridiculizar o humillar a un hijo o un niño no levanta de ninguna manera la autoestima. Lo único que provoca esto es que más bien baje su autoestima. Entonces, no, eso de lo haces muy mal, qué mal lo hiciste, eres tonto, qué feo, ya no te quiero. O sea, todo ese tipo de cosas, la verdad es que afectan mucho a la autoestima de un niño. No hay que hacerlo, hay que buscar la manera de ayudarlos a entender las situaciones y de ayudarles a entender las situaciones que han ocurrido, pero no ridiculizarlos, o sea, mucho menos cuando estemos con alguien más, pero aún nosotros cuando estemos solos con ellos no es la mejor manera de darles educación a ellos o de ayudarlos a levantar su autoestima. Crear reglas claras y sin confusiones ni contradicciones. Es decir, sí es muy importante crear reglas para los niños,
pero también es muy importante explicarles cuál va a ser la consecuencia, que ellos mismos puedan entender cuál es la consecuencia de la regla y también sus alcances, o sea, y que también esto tenga que estar acorde con lo que nosotros vivimos. A veces podemos dar una regla, ¿verdad? No mientas, pero diles que no estoy cuando estás en el teléfono, ¿no? O sabes que, mira, les enseñan en la escuela, ¿no? El semáforo, ¿no? Si está en alto, para, si está en verde, sigues, ¿no? Y si está amarillo, te detienes y no puedes avanzar tan rápido, ¿no? Y de repente ve al papá que lo hace, ¿no? Ve al papá que se arranca, que acelera en el amarillo y que ya llegó el alto y que ya se lo pasó, ¿no? O sea, no es correcto, o no debes de gritar, en la casa no se grita, pero ve cómo la relación a veces están gritando, se están hablando mal, o a veces no tenemos cuidado de que escuchen ciertas conversaciones que ellos no deben escuchar. Entonces todo eso hace que para ellos las reglas fracasen, en el sentido de que, bueno, no mientas, pero si nos ven mentir, van a terminar siendo mentirosos. Si nos ven gritar, van a terminar gritando. Si nos ven ser enojones, van a terminar siendo enojones. Eso es lo que ellos van a hacer. Si nosotros no ven congruencia entre lo que les decimos y las reglas que ponemos. Y algo que es muy importante es ayudarles a entender cuando se da una regla por qué. O sea, no brinques. A veces, no brinques en la cama porque o te voy a pegar. Y va la amenaza, ¿no? No hagas esto porque te va a ir mal, ¿no? En vez de decirles, mira, en la casa no se puede subir a los sillones porque no es correcto, porque si brincas te vas a caer, porque no tienes una protección, porque no es para eso. O sea, hay que enseñarles por qué. Porque nada más te doy la regla y si no te va mal, si no la cumples, y eso no es correcto. Ellos tienen que entender cuál es el alcance para que en verdad ellos puedan saber que sí puede haber una consecuencia por haber infringido la regla, pero que es su responsabilidad también. Hay que ayudarlos de esa manera. Y una regla es otra más que puede ayudarlos a fortalecer la autoestima, es darle verdadera importancia a los sentimientos y pensamientos que el niño expresa. Muchas veces como padres nos equivocamos al subestimar el pensamiento y los sentimientos de nuestros hijos. Pensamos que como son chiquitos, en realidad no saben ni entienden lo que nos dicen, pero la verdad no es así. Y la verdad es que en este punto algo que nos ayudaría mucho es poder aprender a escuchar a nuestros hijos y ver qué realmente están pensando y sintiendo. Yo les quiero compartir que cuando yo tenía 8 años, mi mamá yo tiré una vez un florero y se rompió, y lo que mi mamá me dijo: tonta, eres una tonta, ¿por qué lo hiciste? Ya no te quiero. Y, o sea, aunado a muchas situaciones, obviamente mi mamá no vivía una vida muy sencilla, tenía un esposo que yo tuve 7 medios hermanos y todos nos vamos con las edades. Entonces realmente hoy yo entiendo que mi mamá sentía mucha frustración y tenía mucha amargura. Yo sé hoy que mi mamá me quería mucho con todo su corazón, pero en realidad en ese momento ella me dañó muchísimo. Yo quiero decirte que cuando yo crecí muy insegura, muy insegura. Yo tenía mucho miedo de la autoridad. Yo estaba aquí en la iglesia y de verdad yo podía hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero cuando estaba la autoridad frente a mí, yo no sabía ni qué decirles. Tenía mucho temor, pero además, sin mis padres, como algo que decía Severiano, no tenía el respeto. O sea, si yo había sido tonta por haber tirado un florero, o sea, quiere decir que yo no tenía un valor, yo no valía. Eso fue lo que a mí se me transmitió, eso fue lo que yo sentí cuando era chiquita. Entonces, si yo no tenía un valor, en realidad, cuando pasaron muchas situaciones en mi vida, que llegué a sufrir situaciones de abuso, llegué a sufrir situaciones de asalto, una vez me llegaron a asaltar y de verdad quiero decirte que yo no supe qué hacer. Yo permitía que pasaran sobre mí, precisamente porque yo no creía que yo tenía valor. Eso es algo muy importante, hermanos. De verdad necesitamos, a veces nuestros hijos no vienen a hablarnos porque nosotros no hemos creado en ellos esa confianza de que ellos van a ser escuchados y que van a ser entendidos, y que yo voy a buscar la mejor manera de ayudarle y de entender y de decirles las cosas de la manera adecuada. Y podemos de verdad llevar a que ellos en el tiempo sufran de muchas situaciones.
nosotros necesitamos entender que necesitamos, no vamos a poder cambiar el ambiente donde viven nuestros hijos, pero si nosotros les amamos, si nosotros les escuchamos, si nosotros los respetamos con todo nuestro corazón y entendemos que no son niños, sino que son seres humanos, y los respetamos de verdad, ellos van a crecer con todo lo necesario para enfrentar la vida. Pero si nosotros no les damos ese valor a ellos, ellos no van a saber cómo enfrentar la vida. Hoy escuchamos mucho del bullying, ¿no? Y sabes que en realidad el problema, o quienes buscan, los niños que buscan el bullying o que hacerles bullying a los demás, buscan generalmente a los que no se sienten bien consigo mismos, buscan a los que ven débiles, buscan a los que no sienten valor por sus vidas, no tienen respeto por sus vidas porque no creen que lo merezcan, porque nosotros no se los hemos dado. Y entonces es de ellos de quien se aprovechan. Nosotros podemos fortalecer mucho a nuestros hijos y de verdad, yo sí creo que cuando un niño, alguien viene a agredirlo y el niño siente valor de su propia persona y es capaz de cuidarse y de enfrentar esas situaciones y decir, no me vas a tratar así, porque yo tengo un valor y debes de respetarme. Pero si desde nosotros no existe eso, ¿cómo ellos van a poder defenderse si nosotros le quitamos el valor? Yo te lo digo como una experiencia muy triste, hermano, porque de verdad eso pasó conmigo. Yo no pensé que mi vida tenía un valor. Y entonces permití que en mi vida pasaran muchos abusos. Entonces yo creo que sí es muy fundamental sobre todo este punto. Necesitamos aprender y sobre todo en esta etapa a respetar a nuestros hijos, darles respeto, que ellos sepan, mis padres no solamente me quieren, porque ellos pueden sentir, mi padre me ama, pues claro, porque soy su hijo, pero en realidad no aprecia lo que soy, todo lo hago mal, se siente mal de mí, no saqué las calificaciones que él quería, y todo esto puede llevarlo a sentirse, no, pues es que en realidad él no me valora por lo que soy. Entonces ambas situaciones son muy importantes, tanto el amor que les debemos de dar como el respeto. Es para su crecimiento y en esta etapa efectivamente en donde ellos están creciendo y ellos están tomando un valor y el valor lo toman de lo que tú crees que ellos son. Entonces es muy importante darle estas herramientas para que ellos puedan crecer de una manera buena y con una alta autoestima. Entonces bueno, es lo que yo te quería compartir. Bien, hermanos, pues ¿qué les parece si yo creo que lo más profundo de todo esto es que yo creo que necesitamos trabajar muchísimo nosotros en nuestras vidas, de una manera muy profunda, que salgas de aquí pues pensando que necesito cambiar para poder ayudar, ¿no crees? Y no tanto es ver cómo está mi hijo, sino más bien que yo necesito cambiar para poderlo ayudar verdaderamente, ¿no? Y ver que ellos pueden ser personas increíblemente para Dios, glorificando a Él.